¿De qué estamos hechos? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? Los millones de objetos que vemos en la naturaleza, en la vida cotidiana e incluso nosotros mismos, no somos lo que parecemos a simple vista. Pero la pregunta es, ¿de qué estamos formados? Y su respuesta, estamos formados de elementos tan pequeños que no podemos ver a simple vista. Estos elementos son los átomos. Ahora bien, ¿qué podemos decir de su estructura? Los átomos están formados por un núcleo y una corteza. El núcleo es la suma del átomo donde reside la mayor parte de la masa. Está compuesto por dos tipos de partículas, los protones y los neutrones. Los protones son partículas de carga positiva con una masa de 2000 veces mayor que los electrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica y su masa es similar a la del protón. Los electrones se encuentran en la corteza, es decir, en la zona externa del átomo, y son partículas con carga negativa. Su masa es insignificante. Masa atómica y número atómico. La masa atómica, simbolizada por una A, es la suma de protones y neutrones. El número atómico, simbolizado por una Z, es el número de protones que tiene el átomo. Un poco de historia. ¿Cómo llegamos a tener toda la información que existe en la actualidad sobre los átomos? Un trabajo que a muchas personas les llevó años y años de estudio. A lo largo de la historia, los modelos y teorías postulados, con el fin de interpretar y explicar la estructura de la materia, fueron cambiando. Algunos fueron perdiendo vigencia cuando apareció otro modelo que reunió mayor evidencia. Las primeras ideas fueron aportadas por los griegos a mediados del siglo VI a.C. Empédocles decía que toda la materia estaba compuesta por 4 sustancias fundamentales: fuego, tierra, agua y aire. Más adelante, Leucipo y Demócrito decían que la materia estaba compuesta de partículas indivisibles llamadas átomos y que la materia cambiaba según los movimientos y las formas de los átomos. Luego Aristóteles propuso un único tipo de materia que solo cambiaba de forma y era indivisible. Estas ideas se impusieron por 200 años y quienes dominaron el conocimiento de los materiales y sus transformaciones fueron los alquimistas, que buscaban mezclar magia, arte y ciencia para lograr principalmente transformar metales baratos en oros. Los alquimistas, con sus experiencias, contribuyeron al desarrollo de la materia y lograron identificar elementos que hasta ese momento no se conocían, como el mercurio y el azufre. En 1800, John Dalton retomó el concepto del átomo de la escuela griega, sumando otros experimentos químicos y físicos de la época, y elaboró las primeras explicaciones que permitieron interpretar los cambios químicos. Su postulado decía que los átomos son indivisibles y que un elemento está formado por átomos iguales, y que si se unen átomos distintos, da como resultado una sustancia distinta. En 1827, Robert Brown roció polen en agua y por el microscopio vio que en vez de flotar, las partículas se movían. Ese movimiento, llamado browniano, fue demostrado más adelante por Einstein. En 1905, Albert Einstein presenta un trabajo que explica el movimiento browniano. El polen se movía zarandeado por otra cosa, entonces el agua debía estar compuesta de pequeñas partículas que a su vez se mueven y continuamente golpean al polen. Si no hubiera átomos, entonces el polen se quedaría quieto. En el mismo año, Jean Perry prueba experimentalmente las ideas de Einstein y recibe el Premio Nobel de Física. En 1906, el científico alemán Ludwig Boltzmann se suicida por ser considerado hereje por decir que todo estaba compuesto de pequeños bloques, átomos,
Su teoría fue confirmada por Albert Einstein un año antes y él, sin saberlo, se suicidó. En 1910, Ernest Rutherford demostró que dentro del átomo había una pequeña estructura interna y describió el átomo como un sistema solar diminuto. Los electrones, que son partículas diminutas con carga eléctrica negativa, orbitan alrededor de un objeto diminuto con carga eléctrica positiva, llamado núcleo. Calculó que ese núcleo es 10.000 veces más pequeño que el átomo en sí mismo. En 1911, Neil Bohr estudió por qué el átomo no colapsaba y por qué estaba compuesto de tanto espacio vacío. Así, encontró el concepto de salto cuántico, o sea, los electrones se mueven en órbitas circulares en diferentes niveles. Más adelante, Erwin sostuvo que no eran saltos cuánticos, sino una especie de ondas y lo describió como una nube que vibraba muy rápido y lo tradujo a una fórmula matemática. Heisenberg utilizó la teoría mecánica matricial y creó el principio de incertidumbre, según el cual no podremos conocer simultáneamente la posición y velocidad de un átomo nunca, porque el mismo se comporta como partícula cuando es observado para determinar su posición y luego se comporta como onda cuando no es observado. Desde 1927 hasta hoy, el modelo atómico se basa en la mecánica cuántica y se utilizan estos dos últimos principios.